Revelado 7 encuentros escalofriantes, trabajadores expuestos a seres malditos y ocultos. La oscuridad del hospital abandonado tragaba todo a su paso. Javier, un trabajador nocturno que enfrentaba su destino entre el polvo y el olvido, sentía que esa noche sería diferente. Las historias de sombras y susurros recorrían su barrio, pero él, con su escoba en mano, creía que solo eran leyendas. Sin embargo, el aire estaba cargado de un frío que hacía temblar hasta los mismos cimientos del lugar. Su corazón bombeaba con fuerza, un latido desesperado que parecía gritarle que esta vez iba a ser su último turno. Mientras barría el suelo cubierto de polvo, sus ojos cayeron sobre un objeto. Un diario desgastado, escondido entre la maleza de la historia que aquel hospital guardaba. Curioso, lo abrió. Las páginas amarillentas susurraban secretos de un médico atormentado, obsesionado con el ciclo de la vida y la muerte. Experimentaciones macabras, seres que nunca debieron existir. Cada palabra que leía le traía un escalofrío y un terror creciente. Era como si las sombras en las esquinas del hospital se estuvieran acercándose a él mientras el zumbido en sus oídos resonaba con fuerza, voces lejanas que parecían llamarlo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Continuó leyendo, cada página revelando un horror más oscuro. Javier rió por un instante, intentando convencerse de que todo era fruto de su imaginación. Pero las sombras que antes parecían solo telones en la oscuridad comenzaron a danzar, tomando formas extrañas y grotescas. Un frío helado recorrió su espalda mientras objetos que momentos antes estaban en su lugar comenzaban a moverse, su pesadilla estaba tomando forma. La realidad se entrelazaba con sus temores más profundos y su mente empezó a ceder. Al regresar a casa, su madre lo recibió con una mirada pálida. Javier, algo oscuro se acerca a nosotros, le dijo. Las pesadillas de su hermano menor, gritos desgarradores resonando en la noche, solo multiplicaban su angustia. Aquel ser que se había despertado en el hospital parecía haber seguido a Javier hasta su hogar. La desesperación lo llevó a buscar respuestas en la policía, pero la corrupción y la apatía lo miraron con desprecio. Nadie le creía. Las noches se tornaron aún más pesadas. Javier apenas podía dormir. La tensión se sentía en el aire, como si cada respiro pudiera atraer a los seres oscuros. Al final de su jornada, el diario se convirtió en su única compañía, aunque cada palabra lo llenaba de terror. Se preguntó si debía enfrentarse a lo que se ocultaba detrás de esas sombras o si, en un acto de locura, debía escapar. Justo cuando decidió dar un paso hacia lo desconocido, un grito desgarrador atravesó la noche, como un eco que retumbaba en sus oídos. La atmósfera se volvió asfixiante, y Javier sintió un sudor frío deslizarse por su frente. ¿Qué haría ahora? Las sombras estaban listas para cobrar su precio y él estaba en el centro del horror. La sombra de lo desconocido se cernía sobre Javier, pero no era solo su mente la que lo perseguía. Mientras su corazón latía como un tambor en su pecho, el eco del grito que había escuchado resonaba en su cabeza, transformándose en un murmullo penetrante que parecía burlarse de su miedo. La casa, antes un refugio, se convertía en una trampa cada vez más sofocante. No podía permitirse sucumbir al pánico, tenía que actuar. Con la mente nublada, decidió regresar al hospital. El lugar que había sido tan familiar ahora se sentía como un abismo, una boca monstruosa que lo esperaba con ansias. Se armó de valor, agarrando una linterna que parpadeaba a su mando, y un pequeño cuchillo de cocina que le daba una falsa sensación de seguridad. Salió sin hacer ruido, dejando atrás a su madre y al hermano menor, quien dormía inconsciente de la pesadilla que acechaba. La fría brisa nocturna le dio la bienvenida, un escalofrío recorriéndole la piel.
Cada paso hacia el hospital era como caminar por un hilo de tensión, temiendo que cualquier ruido podría atraer la atención de lo que se ocultaba en las sombras. Al llegar, el portón chirrió ominosamente, como si el propio hospital supiera que algo estaba por suceder. El interior era oscuro, pero el haz de luz de su linterna desmenuzaba la espesa oscuridad, revelando pasillos llenos de escombros y vestigios de un tiempo olvidado. Javier sintió que las paredes estaban vivas, sus ojos buscaban algo, o a alguien. La página de aquel diario resonaba en su mente, palabras como pérdida, souls y experimento retumbaban dentro de él. ¿Acaso había un propósito más siniestro en las visiones que había tenido? Mientras avanzaba, un ruido súbito detuvo su marcha. Un rasguño delicado, casi imperceptible, provenía de una sala cercana. El corazón le palpitó con fuerza. Se acercó lentamente, temiendo que cada paso pudiera ser el último. La puerta crujió al abrirse y una oscuridad aún más profunda lo recibió. En el centro de la habitación, un destello metálico brilló en su linterna. Javier avanzó y, con horror, vio lo que parecía ser una jaula. Dentro, un ser retorcido, con rasgos humanos pero distorsionados, lo observaba con ojos vacíos, llenos de tristeza y rabia. La criatura parecía un reflejo de sus peores pesadillas. En su mirada, pudo ver sufrimiento, un rostro que había sido liberado de sus cadenas pero atado a la tortura eterna. Un grito escueto escapó de los labios de Javier. De repente, un murmullo ensordecedor llenó la sala. Las paredes vibraban con un canto profundo, un eco retumbante que parecía despertar a otros seres en la oscuridad. Algo ancestral que se había contenido en este lugar comenzó a romper su prisión. Javier retrocedió, aterrorizado, sintiendo que la línea entre su mundo y ese horror se desdibujaba. Justo cuando pensaba en escapar, la criatura en la jaula extendió su mano, como si implorara por ayuda. Él dudó, atrapado entre el deseo de salvarlo y la necesidad de huir. Fue un momento efímero, pero le pareció eterno. Las luces de su linterna parpadearon y, antes que pudiera reaccionar, la criatura comenzó a retorcerse con tal fuerza que la jaula crujió. Javier se dio la vuelta y salió disparado, el grito de la criatura desgarrando el aire a sus espaldas. La oscuridad parecía cobrar vida, persiguiéndolo mientras corría hacia la salida. Finalmente, alcanzó el exterior, jadeando y con el corazón en la boca. Pero cuando miró atrás, los muros del hospital parecían respirar, como si estuvieran encantados por la desesperación y los secretos que guardaban. Entonces, de entre la oscuridad, un susurro resonó, un llamado que no podía ignorar: vuelve. Su mente giraba con preguntas. ¿Qué había liberado? ¿Qué precio debería pagar por esos secretos? Y lo más aterrador de todo, ¿sería capaz de resistir el llamado de aquellas sombras en el futuro? La noche apenas comenzaba, y el caos estaba listo para estallar. Las sombras no lo dejarían ir tan fácilmente. Javier no podía quedar paralizado, el eco de aquel susurro persistía en su mente, un recordatorio de que las sombras no se iban a rendir. A su alrededor, la noche se espesaba, las estrellas escondiéndose tras nubes cargadas de un oscuro presagio. Sabía que no podía huir para siempre, pero cada fibra de su ser gritaba que debía alejarse del hospital, de ese horror olvidado. Sin embargo, el impulso de regresar era casi irresistible. Tal vez, pensó, había algo más que podía descubrir. No podía permitirse vivir con la incertidumbre del horror que había dejado atrás. Con pasos titubeantes, se giró de nuevo hacia la entrada, la linterna iluminando su camino con un haz tembloroso que parecía desvanecerse envolviéndolo en sombras. Al cruzar el umbral de la antigua puerta, el silencio dentro del hospital era sobrecogedor. Aquella sensación de ser observado volvió a envolverlo, como un manto helado que le paralizaba los sentidos. Se dirigió hacia la sala donde había visto la jaula, su corazón latía con fuerza renovada, apretando contra su pecho como un prisionero ansioso por salir. Al entrar, la habitación estaba vacía. La jaula, ahora abierta, se alzaba en medio del cuarto, las sombras de su forma anterior aún danzando en la penumbra. Pero ya no había ruidos, ni murmullo, solo un silencio denso que llenaba el aire. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en algo en el suelo, un pequeño objeto brillante, medio cubierto por polvo y telarañas.
Se agachó y recogió un colgante que reconoció de inmediato, era el mismo que había visto en el diario. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras recordaba las palabras escritas en las páginas, el corazón de los atrapados. Su mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Era posible que este objeto tuviera alguna conexión con la criatura o con los secretos oscuros del hospital? De repente, un ruido sordo resonó detrás de él. Con un giro brusco, apuntó la linterna hacia esa dirección. Algo se movía en el rincón más alejado. En un instante, una figura emergió de la penumbra, revelando a un hombre de pie, cubierto de harapos y suciedad. Su mirada era tan intensa que hizo que Javier sintiera que su propia alma estaba siendo examinada. ¿Eres tú? ¿Eres el elegido?, preguntó el hombre, su voz un susurro desgastado, inquietante. Javier sintió un nudo en el estómago, había algo aterrador en esos ojos. Ellos están despertando, el tiempo se agota. Javier quería preguntar quién era y a qué se refería, pero las palabras se ahogaban en su garganta. La tensión en el ambiente era palpable. El hombre avanzó, gesticulando con desesperación. No puedes quedarte, debes salir de aquí antes de que todo se desate. Un súbito movimiento a su izquierda le hizo girar la linterna. La luz iluminó un rostro grotesco, una figura oscura que se alzaba entre las sombras, justo a la entrada. Era la misma criatura que había visto en la jaula, pero ahora estaba libre, su cuerpo distorsionado se movía con fluidez. La tensión se desbordó, y Javier sintió que la adrenalina lo empujaba a actuar. «¡Corre!», gritó el hombre mientras la figura avanzaba, su boca abreviando un grito agudo que resonó como un eco de la desesperación. Javier dio un salto, pero antes de que pudiera tomar una decisión, la oscuridad se estaba adensando a su alrededor, como si el mismo hospital estuviera cobrando vida para retenerlo. Y en ese momento, se dio cuenta de algo horroroso. No sabía si esa criatura era el verdadero monstruo o simplemente un reflejo de sus propios miedos. Mientras corría hacia la salida, la voz del hombre se desvanecía, un eco apenas audible, la verdad es más aterradora que la sombra. Al cruzar el umbral, la noche le recibió con una calma engañosa, pero el aliento de la oscuridad ya comenzaba a seguirle de cerca, como una serpiente prestando atención. Las sombras habían encontrado su camino hacia el exterior, y en el silencio de la noche, un nuevo susurro se deslizaba en el viento: «¿Estás listo para conocer la verdad?». El tiempo parecía haberse detenido, dejando a Javier justo en la antesala del terror que aún le aguardaba. Javier avanzaba hacia la oscuridad de la noche, su pecho palpitando con fuerza. Las palabras del hombre resonaban en su mente como un eco infernal. ¿Qué verdad podría haber detrás de ese susurro espantoso? Cada paso que daba lo alejaba de la seguridad del hospital, pero la angustia lo mantenía alerta, como un animal acorralado en la penumbra. La calidez del aire nocturno ya no le ofrecía consuelo. En cada susurro del viento sentía que algo lo llamaba de regreso, como si el mismo hospital estuviera reclamando lo que consideraba suyo. Decidió que no podía escapar de la pregunta que lo atormentaba. Esa criatura, ese ser que había visto, ¿era la representación de un miedo más profundo? Cuanto más pensaba, más se convencía de que había un vínculo entre él y esas entidades de horror. Caminó unos metros, los pies casi deslizándose sobre el suelo irregular, cuando un grito desgarrador rasgó el silencio. Era un sonido que parecía venir del corazón del hospital. Javier se detuvo en seco. ¿Debía ignorar ese lamento? Su cuerpo lo instaba a correr, pero su curiosidad, alimentada por el terror, lo empujó de nuevo hacia el edificio. Al acercarse, la puerta de entrada se abrió de golpe, como si invitara a Javier a entrar de nuevo. Con un susurro de incredulidad, cruzó el umbral. Las sombras se movían de manera discontinua, proyectadas por los débiles destellos de su linterna. El suelo estaba cubierto de un polvo grueso, y el aire era pesado y fétido, impregnado de un aroma a enfermedades pasadas. «¿Qué haces aquí?», una voz familiar lo interceptó. Era la voz del hombre de los harapos, que ahora estaba más cerca. «No deberías estar aquí, el tiempo se ha desbordado y ellos están hambrientos». Javier sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pero no podía retroceder. Le intrigaba descubrir qué quería decir con ellos. «¿Quiénes son?», inquirió, el miedo ahogando su voz casi al susurro.
El hombre lanzó una mirada furtiva hacia las sombras que parecían cobrar vida por sí mismas, alejándose poco a poco. Los que fueron olvidados, los que no pudieron escapar, respondió el hombre, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Cada vez que caen en el olvido, su rabia crece, se alimentan de aquellos que están cerca. Una sonrisa torcida cruzó su rostro sucio. Y tú, Javier, eres uno de los elegidos. ¿Elegidos para qué? La incomprensión nublaba la mente de Javier. Quería irse, pero la curiosidad lo impulsaba a seguir escuchando. Para ser un puente entre el mundo de los vivos y los que intentan salir de su prisión eterna. No puedes evitarlos. Nunca lo has hecho, el hombre dijo, su mirada absorbiendo todo. Un inquietante silencio se deslizó entre ellos. Javier se dio la vuelta desesperadamente, buscando una salida. Fue cuando lo vio. Desde el oscuro pasillo, salía otra figura, más alta, más oscura que la primera, su forma era un engranaje de sombras. El terror heló la sangre en su cuerpo. Con un ruido sordo, la forma comenzó a avanzar, siluetas horrorosas emergiendo a su paso. ¡Corre!, gritó de nuevo el hombre, mientras la sombra alargaba sus garras. Javier sintió su corazón reventar en su pecho y su instinto lo impulsó de nuevo. Corrió sin rumbo, sintiendo la fría aliento de la oscuridad detrás de él. Pero entonces se detuvo. La luz de su linterna iluminó un antiguo mural en la pared. Era una especie de mapa, uno que llevaba al núcleo del hospital. Un aviso lo atrajo, el corazón de las sombras. ¿Podía ser que allí se encontrara la respuesta? La criatura a sus espaldas siseaba con frenesí, prueba de que no podía seguir soñando con escapar. Sin poder dejar de mirar el mural, una pregunta ardía en su mente, ¿podría enfrentar la verdad y salir vivo? La sombra se abalanzó sobre él, y justo antes de perderse en la oscuridad, Javier comprendió que su única esperanza estaba oculta en ese laberinto de horror. Un grito resonó entre las paredes. La verdad te liberará o te consumirá. ¿Qué camino elegiría Javier ahora que la oscuridad se cerraba sobre él? Era una elección que decidiría su destino final. Javier sintió que el tiempo se detuvo, atrapado entre el miedo y la necesidad de respuestas. Con la sombra a su espalda y el mural frente a él, se vio obligado a tomar una decisión en cuestión de segundos. Inhaló profundamente, sintiendo el aire denso como un abrigo de fetidez que lo envolvía. La fría luz de su linterna temblaba, creando figuras danzantes en las paredes deterioradas, mientras la criatura siseaba con furia, acercándose cada vez más. El corazón de las sombras. Murmuró para sí mismo, como si esas palabras pudieran darle fuerzas. Sin pensar en las consecuencias, se dirigió hacia el oscuro pasillo que se abría ante él, decidido a descubrir qué secretos ocultaba el núcleo del hospital. Cada paso resonaba con un eco siniestro, y en cada esquina, las sombras parecían observarlo, esperando el momento justo para devorarlo. Sintió la piel de la nuca erguirse al sentir la presencia de seres que habían sido arrastrados al olvido. La voz del hombre de harapos resonó en su mente, son los que no pudieron escapar. Esa idea lo perseguía como un lobo tras su presa. Avanzó con cautela, la luz intermitente de su linterna proyectando figuras grotescas en los muros. El pasillo se tornó claustrofóbico, las paredes parecían cerrarse sobre él. De repente, la cuerda del tiempo que lo sostenía amenazaba con romperse. Escuchó un lamento desgarrador que penetró por sus oídos, como un canto de sirena que lo invitaba a adentrarse más. Cuando llegó al final del pasillo, una puerta se alzaba ante él, algo más robusta que las demás, con marcas antiguas que la decoraban. Javier empujó con fuerza, y la entrada se dio, revelando una sala amplia, iluminada por una tenue luz amarillenta. El lugar estaba lleno de espejos, pero no reflejaban su figura. En su lugar, mostraban rostros deformados, gritando en agonía. Gritos inhumanos reverberaban en el aire, retumbando en su cabeza como una tormenta. «¡Sal de aquí!», gritó Javier, pero las voces no cesaron. Era un eco de desesperación infinita. Sintiendo que su cordura se deslizaba como arena entre sus dedos, se dio la vuelta y vio una sombra al borde de la habitación. Era la misma figura que lo había perseguido, pero ahora parecía más corpórea, más cercana.
Espirales de humo negro se arremolinaban a su alrededor, formándose en extremidades humanas. Tú has llegado, dijo, su voz un susurro suave como la brisa, pero bajo y rasposo como un corte en la piel. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Javier, su voz temblando entre el terror y la indignación. La sombra se acercó, su rostro indistinto brillando con un resplandor aterrador. Queremos lo que te pertenece, Javier. ¿Sabes quién eres? Como un rayo, una imagen cruzó por su mente, niños que habían desaparecido del hospital, sus miradas vacías, sus manos frías. Un grito se ahogó en su garganta. Aquellos eran los rostros olvidados, los que nunca saldrían. ¿Acaso, fui yo el responsable?, pensó, helándose al comprender la conexión. Silencio. Chilló, mientras la perspectiva de convertirse en uno de ellos lo consumía. No quiero ser parte de esto. Pero la criatura sonrió, y su risa resonó como un lamento. Demasiado tarde, Javier. Ya eres uno de ellos. Solo necesitas recordar. El horror estalló en su pecho mientras la habitación comenzaba a girar. Por cada recuerdo recuperado, una pieza de su propia humanidad se desvanecía. Detente, aulló y la sombra se lanzó hacia él, extrayendo sus gritos como una melodía. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, una ráfaga de luz atravesó la oscuridad, iluminando un rincón. Ante sus ojos apareció un diario desgastado, abierto en una página que decía: los olvidados claman por la redención. Nunca olvide su dolor. Esto podría ser su única salida, su único hilo de esperanza. ¿Podría él, Javier, enfrentar a su pasado y salvarse antes de convertirse en uno de los ecos perdidos? Pero la sombra se abalanzó, y el contacto entre Javier y el diario lo dejó aturdido. La verdad le bailaba en la mente, y su corazón latía con fuerza. ¿Sería este el inicio de su libertad, o el final absoluto de su existencia? La oscuridad se deslizaba hacia él rápidamente. ¿Se arriesgaría a perderse para siempre en el corazón de las sombras, o hallaría el modo de escapar de su destino? El estruendo de la sombra resonó, un eco ensordecedor que hacía temblar el suelo bajo los pies de Javier. La piel le ardía y la respiración se le hacía pesada, cada inhalación rasguñándole la garganta. El diario, colmado de secretos, palpitaba entre sus manos, y aunque la luz temblorosa lo iluminaba, la oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor. De repente, la figura etérea se detuvo. Parecía contemplarlo, como un depredador que juega con su presa antes de devorarla. Recuerda, Javier, susurró, un sonido que vibraba en el aire como si estuviera creando una melodía macabra. Eres parte de ellos y ellos son parte de ti. No, no soy uno de ellos, gritó, como si su voz pudiera romper el hechizo del terror. Sin embargo, los espejos comenzaron a mostrar más que solo rostros horrendos, cada imagen era un rostro que había conocido, personas que habían cruzado su camino antes de desaparecer. Una niña con una trenza suelta, un anciano con ojos apagados. Todos mirándolo, culpables y desolados. Javier sintió una punzada en el corazón. Debo recordar. Debo enfrentar esto, murmuró para sí, como un mantra que intentaba darle fuerzas. Pasó los dedos por la página amarillenta del diario, el texto debía tener las respuestas que tanto necesitaba. Los olvidados claman por la redención. Repitió, aunque su voz sonaba más a un lamento que a una afirmación. La sombra, que parecía alimentarse de su desesperación, comenzó a acercarse nuevamente. ¿Qué redención buscas, Javier? Aquellos a los que has abandonado se retuercen por el dolor que les causaste. ¿Crees que lo que tienes en tus manos puede salvarte? Su mente retrocedió, fragmentos de recuerdos comenzaron a emerger, imprimiéndose con una claridad asfixiante. Vio al anciano sentado en la sala del hospital, hablándole de una luz que nunca llegaba. Recordó cómo la niña le sonreía desde su cama, deseando que alguien viniera a llevarla a casa. No, no puedo ser el responsable, pensó con horror, y de repente, todo encajó. El flujo de imágenes se intensificó. Un accidente, un fuego, gritos, caos. Él había estado allí. Era un auxiliar, había dejado de lado sus deberes buscando salvar a otros. Pero nada había funcionado y la culpa había crecido como un monstruo engullendo su alma.
No. No puedo ser responsable de estas almas en pena. La sombra sonrió con desdén. Y aún así, lo eres. La culpa nunca se desvanece. Ellos no olvidan. Javier sintió el suelo ceder bajo sus pies, el diario casi se le escurría de las manos. ¿Qué debo hacer?, aulló. De repente, un hilo de energía atravesó su cuerpo. La luz del diario se intensificó, como si estuviera tratando de comunicarse con él. Cada palabra allí era como un grito desesperado, una súplica por reconocimiento. Enfrentarlos, dijo la sombra, ha llegado el momento de que lidies con tu verdad. Solo así podrás liberarte. Con un rugido de resistencia, se plantó firme. Debía recordar, debía encontrar cada rostro, cada historia. Así evitaría un destino peor que la muerte. Pero antes de que pudiera avanzar, la luz del diario estalló, y ante sus ojos se formó un portal. Esa luz era su salvación, su única oportunidad. Pero al mismo tiempo, la sombra lo arrastraba hacia lo desconocido, formidable y amenazante. No olvides lo que has hecho, Javier. Nunca lo olvides, resonó su voz, mientras el oscuro abismo amenazaba con tragárselo. Y en un último instante de claridad, Javier comprendió, la redención puede estar al otro lado de este portal, pero cruzar significaría enfrentar un horror inimaginable. ¿Sería capaz de soportar el peso de su propia culpa y rescatar a aquellos que dejó atrás? El umbral vibraba, una promesa y un peligro. Sin más opción, dio un paso hacia adelante, hacia la luz, consciente de que al otro lado lo esperaban secretos aún más oscuros y un destino incierto. Javier sintió que el aire lo envolvía mientras cruzaba el portal. Un frío intenso lo atravesó, como si un viento helado lo atravesara por completo, llevándose consigo cada atisbo de esperanza. Al otro lado, se encontró en un espacio nebuloso, una atmósfera espesa que parecía vibrar en su piel. Todo a su alrededor era gris, como si la vida misma hubiera abandonado ese lugar. Se dio cuenta de que estaba en un pasillo desolado, paredes cubiertas de una grotesca humedad que desprendía un olor a putrefacción. Las luces titilaban, lanzando sombras danzantes que se burlaban de él. Las imágenes que había visto en los espejos parecían ahora cobrar vida, susurrándole al oído sus nombres, sus historias, todos los momentos que lo habían llevado a este instante. Escuchaba el eco del llanto de la niña y la voz temblorosa del anciano resonando en su mente. ¿Por qué estás aquí, Javier?, preguntó una voz familiar, afirmándose en la penumbra. Él giró y su corazón se detuvo. Allí estaba, la niña de la cama del hospital, con su trenza suelta y aquella mirada que lo atravesó como un cuchillo. Te estuve esperando. ¿No viniste a salvarme? No, no puedo salvarte. Lo siento, fue todo lo que logró balbucear. Su voz se apagó en un murmullo, una confesión crujiente que estalló en el aire. La niña lanzó un grito que hizo retumbar las paredes, y Javier sintió un escalofrío a través de su columna. Era un lamento de desesperanza, de un dolor que nunca había sanado. La enfermedad del remordimiento lo encadenaba en ese rincón sombrío. Pero algo en su interior gritaba que debía seguir adelante. Debo confrontar esto, debo encontrar a los demás, pensó. Sin pensarlo, comenzó a caminar por el pasillo, cada paso resonando como un tambor en su mente. ¿Hacia dónde vas?, resonó la voz de la sombra familiar, que lo acechaba como una sombra persistente. ¿Crees que al encontrarlos en este lugar podrás redimirte? Javier apretó los dientes mientras su corazón latía en sus oídos. Las paredes parecían moverse, haciéndose más estrechas a su alrededor. Vio puertas a ambos lados, cada una marcada con nombres apenas legibles. Al acercarse, escuchó susurros provenientes de dentro, voces entrelazadas que clamaban por él. Tentado por un impulso casi magnético, empujó la primera puerta y el aliento se le escapó. Era un antiguo cuarto de hospital, con camas vacías y hollín en el aire. En una de las camas, un anciano lo miraba fijamente, su rostro surcado por la angustia. ¿Regresaste? ¿Por qué me dejaste en la oscuridad? Javier se sintió querer hundirse en el suelo. No puedo cambiarlo, gritó, pero su voz se quebró, haciéndose eco de su impotencia.
Las paredes se cerraban alrededor de él, la fila de sombras se hacía más palpable, llenándose de rostros desollados por el tiempo y la traición. Solo son recuerdos, Javier. ¿Por qué temes tanto?, preguntó la sombra, etérea y burlona. Al final, lo que anhelas está al alcance, pero los costos son altos. Las puertas continuaban abriéndose y ciñendo más figuras a su realidad distorsionada. Se sentía asediado, desgastado por la culpa y los rostros que lo perseguían. Sin embargo, un rayo de determinación surcó su ser. Este no era el final, era solo el principio. El diario en su mano era la clave, debía desvelar su contenido para poder enfrentar a los que había perdido. Avanzó dejando las puertas atrás, dispuesto a buscar las verdades que lo atormentaban. Sabía que los secretos también habitaban dentro de él. Sin embargo, a medida que se alejaba, oyó el susurro de la sombra, objeto de su tormento: no te olvides, Javier. Todo lo que encuentres puede destruirte. Con cada palabra, el terror se reafirmaba en su pecho. De pronto, un estruendo resonó del pasillo opuesto. Un grito desgarrador lo hizo estremecer, y entonces lo escuchó. Eran más voces, clamando por ayuda, gritando su nombre. El tiempo se detuvo. Antes de que pudiera reflexionar, Javier se sintió llamar. Tenía que ir hacia ellos, pero ¿qué le esperaba en la oscuridad? ¿Podría resistir lo que estaba a punto de descubrir? Tentado por la esperanza y abrumado por el horror, Javier se dirigió hacia el abismo sonoro, un paso más cerca de la verdad o de su perdición. Javier avanzó con la piel de gallina, cada paso hacia el eco de las voces resonando con insistencia en su cabeza. ¡Ayuda! Javier, gritaban en un coro desgranado. Esa mezcla de desesperación y reconocimiento hacía que su corazón se acelerara. No podía arrugarse ante el miedo ahora, debía descubrir a quienes pertenecían esos gritos. Las luces titilantes parecían responder a su inquietud, vicumbiéndose en un juego oscuro. El pasillo, que al principio era largo y monótono, empezó a desdibujarse, proyectando imágenes de escenas que no había visto, figuras atrapadas en un ciclo de sufrimiento. De repente, un golpe sordo brotó de uno de los cuartos, un sonido que parecía una súplica hecha carne. Javier se detuvo. La voz provenía de una puerta marcada con el nombre de María. El pánico lo invadió, recordando a la mujer que había estado a su lado en las horas más difíciles de su vida. Sin pensar más, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido ominoso. Dentro, el ambiente era aún más helado. La habitación estaba envuelta en penumbras, solo iluminada por un parpadeante rayo de luz que se filtraba por una grieta en el techo. En el centro, había una pequeña figura encorvada, atrapada entre la sombra y la espera. Era María, o al menos lo que alguna vez había sido. Su pelo largo y desordenado caía sobre su rostro, ocultando sus ojos. María, susurró Javier, sintiendo que una sombra más fría que el aire lo envolvía. La figura levantó lentamente la mirada, y lo que Javier vio lo paralizó. Sus ojos eran dos pozos vacíos, y su piel pálida parecía desgarrarse por las esquinas de su boca. Te vi. Te vi abandonarme, gritó, un lamento que cortó el aire como un cuchillo encajado en la carne. Javier se agachó, sintiendo que la desesperación de su amiga envueltas en un aura oscura lo atrapaba como una red. Yo, no quise dejarte. Te prometí que volvería. Dijo, su voz temblando. Pero ya era demasiado tarde, cada palabra se desvanecía en el aire denso, como si la habitación se comiera su sonido. ¿Crees que puedes salvarme, Javier? ¿Crees que aún hay esperanza en este lugar? La risa de María resonó, una risa que no pertenecía a ella, sino a algo más oscuro que acechaba detrás. Javier sintió un sudor frío recorrer su frente. La sombra se agitaba, renovando su desesperación, recordándole que sus intentos podrían ser en vano. No. No puedo permitir que esto sea el final. Un grito desgarrador de la figura hizo eco por el pasillo, reverberando como un trueno que sacudió los cimientos del lugar. Las luces parpadeaban violentamente, desestabilizando la realidad. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la figura se estiró hacia él, sus manos gélidas intentando alcanzar su piel,
mientras el viento parecía arrastrar hacia el abismo su voz. Javier, otra vez llamaron las voces, más cerca, más desesperadas. Un impulso mamó fuerza a su ser. Debo irme, jadeó, pero el peso de lo que había visto lo mantenía atado. María se acercaba, su forma manifestándose más y más, hasta quedar a un paso de él, una sombra de lo que una vez conoció. «No me dejes sola», gritó, su rostro distorsionándose en un horror que ardía por ser liberado. A Javier le costó respirar, sintiéndose como una marioneta cortada de hilos. Por fuera, encontró fuerzas. Se apartó, retrocediendo como un resorte, y se precipitó fuera de la habitación. Pero el pasillo se retorcía, como un laberinto en movimiento, y cada grito lo seguía, apilándose en su mente. Las puertas a su alrededor comenzaron a abrirse y cerrarse, como si estuvieran vivas, creando un eco de voces pidiendo socorro. «¡Ayuda! Por favor! Javier, ven». La desesperación lo arrastraba hacia la locura, no solo de su entorno, sino de él mismo. No podía rendirse. Justo cuando la última puerta se cerró detrás de él, una figura empezó a descender del extremo del pasillo, oscura y sin forma, moviéndose rápida, desafiando la lógica misma de lo que era posible. Javier sintió un terror primario. «¿Quién eres?», gritó, preguntándose si era otra víctima o un ser que lo acechaba a él. ¿Acaso su búsqueda de la verdad lo llevaría al mismo infierno que todos los demás? Antes de que pudiera decidir, la figura se lanzó hacia él, y en ese instante, comprendió que lo que había estado persiguiendo podría ser la clave de su libertad o su ruina definitiva. La oscuridad lo envolvió, justo cuando se encontró al borde de la definitiva revelación. ¿Se atrevería a enfrentar lo que se avecinaba? Javier se sintió caer en un abismo que giraba y sufría. El aire se volvió denso, opresor, como si el mismo lugar intentara asfixiarlo. Su corazón latía con fuerza, al ritmo de los gritos que ahora se convertían en un murmullo incesante que lo llamaba, atrapándolo en la telaraña de un horror desconocido. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, se encontró en un espacio diferente, un salón donde las sombras danzaban y se retorcían sobre las paredes como si tuvieran vida propia. Un frío helado impregnaba el ambiente y la sensación de ser observado pesaba sobre sus hombros. La figura que lo había perseguido desapareció, dejándolo en un silencio abrumador. Cada rincón del lugar parecía contener ecos de desesperación. Las sillas estaban volcadas, y el mobiliario antiguo estaba cubierto de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido. Javier buscó una salida, pero las puertas estaban empañadas, su destino incierto al igual que su mente. A lo lejos, una luz tenue emergió de una puerta entreabierta. Sin pensarlo dos veces, se acercó, impulsado por una mezcla de curiosidad y desesperación. A medida que se acercaba, un susurro comenzó a delinearse, una voz familiar, desgarrada, que lo llamaba por su nombre. «Javier, ven». El eco de su propio nombre lo hacía temblar. Se asomó a la habitación iluminada, notando que el lugar estaba decorado con fotografías en la pared. Eran imágenes descoloridas de personas a las que había amado o conocido, cada rostro exudando tristeza. Al fondo, a través de la luz parpadeante, distinguió una figura sentada en un sillón gastado, era su madre. «Mamá», logró murmurar. El alivio y el horror se entrelazaban en él, mientras la figura se giraba lentamente. Su rostro mostraba una mueca de sufrimiento. «¿Qué sucedió?», preguntó Javier, pero su voz sonó como un eco perdido entre el ruido creciente. «Tú elegiste», replicó su madre, y en ese instante, la habitación empezó a oscilar, como si el suelo se estuviera resquebrajando. El dolor en su voz resonó con la de María. Las sombras comenzaron a moverse, arrastrándose hacia él mientras el murmuro de voces volvía a levantarse, esta vez con más fuerza. «Javier. Ayúdanos». Desesperado, dio un paso atrás, pero el espacio se había encogido y las paredes se acercaban, como presionándolo hacia el centro. «No», gritó, pero cada intento de zafarse lo llevaba a la misma trampa. Las voces se intensificaron, ahora eran lamentos, ruegos que perforaban su mente. En su pánico, recordó lo que María había dicho: «¿Crees que puedes salvarme?». De pronto, comprendió, no solo debía enfrentar sus miedos,
sino también la verdad oculta detrás de todo aquello. Con el corazón en un puño, se centró en su madre. ¿Qué debo hacer?, preguntó, cada palabra impregnada de una mezcla de oración y desafío. La respuesta fue inmediata, la figura de su madre estalló en un torrente de oscuridad, sus ojos vacíos perforándole como dagas. Deberías haber elegido, pronunció antes de desaparecer en un grito ensordecedor que retumbó por todo el edificio, llevándose consigo las sombras. De repente, una serie de figuras emerged de la oscuridad, grotescas y deformadas, flotando entre susurros de promesas rotas. Las caras se retorcían, pidiendo ayuda y revelando secretos olvidados. Javier se dio cuenta de que no estaba solo, cada una de aquellas almas era una parte de las historias que se habían dejado de lado. Sintió que la desesperación se adueñaba de él nuevamente. La figura oscura que había visto antes apareció de nuevo, más grandes, más amenazante. ¿Lo sabes, Javier? Enfrentar tu destino es oponerte a la verdad que temes. ¿Estás listo para perder a otros? La pregunta perforó su pecho, dejándolo sin aliento. El miedo a lo que podría suceder, a perder a más seres queridos, lo convirtió en piedra. ¿Podría afrontar esa verdad aterradora? El tiempo se había congelado, y la única alternativa era avanzar. Pero el verdadero horror estaba por venir. Entonces, una ventana en la pared comenzó a abrirse, dejando entrar un viento helado acompañado de una luz que destellaba en el aire. Era una nueva salida o tal vez una trampa más elaborada. La decisión se convirtió en una carrera contra el tiempo, manchar su futuro enfrentando su pasado o huir y dejarlo todo atrás. Sin atreverse a mirar atrás, Javier se lanzó hacia la luz, sin saber que lo esperaba al otro lado, pero un profundo temor crecía en su interior. ¿Acaso había tomado la decisión correcta? Las sombras estallaban de ira detrás de él, pero no había vuelta atrás. ¿Se atrevería a descubrir la verdad que lo esperaba más allá de esa puerta descompuesta? La luz lo envolvió, arrastrándolo, y de repente se encontró en un vasto espacio lleno de ecos y murmullos. Era un lugar diferente, un mundo paralelo donde los susurros de las almas atormentadas resonaban con claridad. Javier sintió cómo su corazón se aceleraba, consciente de que su viaje no había terminado, sino que tomaba un giro aún más oscuro y complejo. Las sombras que lo habían perseguido se desvanecieron en la penumbra detrás de él, pero su presencia seguía ahí, palpable y amenaza. Frente a él, el horizonte brillaba con una luz incomprensible, un matiz que prometía respuestas, pero también el mayor de los horrores. Javier no podía dar marcha atrás ni detenerse. Estaba decidido a enfrentarse a la verdad que lo había atormentado. «Tú has regresado», una voz familiar salió de entre la multitud de figuras difusas que danzaban alrededor. Al darse la vuelta, sus ojos se encontraron con los de María, aún atrapada en su forma espectral, su expresión llena de desesperación. ¿Entiendes ahora lo que has dejado atrás? No. No puedo dejarte así, gritó Javier, su voz temblando con angustia. La culpa me consume. Debo hacer algo. Sin embargo, no encontraba el camino. Las sombras, los ecos de los olvidados, ahora parecían cobrar vida alrededor de él, formando un coro desgarrador que lo envolvía en una atmósfera densa de dolor y arrepentimiento. «Búscalos. Búscalos y redímelos», dijo María, señalando a un grupo de figuras con rostros ensombrecidos por el sufrimiento. En su mente, Javier recordó a cada uno, caras perdidas que llamaban en sus recuerdos. Se sintió un estúpido desconocido entre amigos, impotente ante su sufrimiento. La culpa lo ahogaba, pero también lo empujaba. «No puedo», no sé cómo susurró, mientras sus pies se hundían en el suelo como si estuviera atrapado en un fango perpetuo. «Si tan solo pudiera». «Primero, debes enfrentarlo todo», respondió la sombra que había llamado su nombre. «Cada uno de ellos tiene una historia, y tú eres parte de todas. Tienes el poder de liberarlos y a ti mismo». El desafío se extendía ante él como un laberinto de decisiones. Con la resolución brotando de su interior, Javier dio un paso adelante. «¿Cómo?», preguntó, mirando al grupo que se dispersaba en la neblina. Se sentía al borde de una verdad que lo arrojaba al abismo. «¿Cómo puedo liberarlos?». «Con el diario. Cada vida perdida tiene un capítulo sellado,
una conexión que solo tú puedes romper. La verdad está en tu memoria, lo instó la sombra. Y en ese instante, comprendió que debía recordar todo su pasado, cada una de sus decisiones, incluso las dolorosas. Las figuras comenzaron a acercarse, y Javier sintió como sus recuerdos afloraban. Las risas de aquellos a quienes había amado, los momentos pasados de alegría y tristeza, todo en una indescriptible sinfonía. Cada imagen compartida era un eco, un lamento de aquellos que habían pasado. «Recuerda nuestro último día», susurró una de las figuras. Era la niña de la trenza, y su voz se unía al coro de susurros. «Prometiste volver». «Debo confrontar mi miedo», dijo Javier, sintiendo que el peso de su culpa lo empujaba hacia adelante. «No puedo dejarlos así». Con cada paso, comenzó a recordar, el incendio, la evacuación, aquellos gritos que lo habían perseguido. «No se vayan. No los dejen», gritó, y su voz resonó en el vacío. Sin embargo, en ese intento, comprendió que tratar de salvarlo significaba también aceptar su papel en la pérdida. El aire comenzó a vibrar a su alrededor, y las sombras, ahora menos amenazadoras, comenzaron a cambiar. Las figuras, delineándose una vez más, lo miraban con esperanza mientras la luz del diario empezaba a brillar intensamente en su mano. Todo lo que había hecho, la culpa que lo hacía sentir como un monstruo, encontró un nuevo significado. «Es hora de que les devuelvas lo que les pertenece», la sombra murmuró, su voz ahora tierna, guiándolo. Javier sintió que la luz del diario pulsaba en su pecho. «Tu redención reside en sus recuerdos. Libéralos». A medida que sus manos se movían para abrir las páginas del diario, los nombres comenzaron a fluir, cada uno contaba su historia, cada dolor reclamado por la luz. El aire se llenó de susurros de vida, sus historias de amor, pérdida y esperanza. Y con cada palabra que leía, las caras de aquellos a quienes había perdido comenzaban a iluminarse. Mientras recitaba sus nombres y sus historias, las almas comenzaron a retirarse de las sombras, libres de aquel tormento que las había atrapado. En el aire, sus risas y sus lágrimas celebraban el final de su sufrimiento. «Estás logrando redimirte. Sigue», avanzó la sombra, y Javier, con el corazón latiendo con fuerza, lo comprendió todo, su lucha no era solo por él, sino por la vida misma. Cuando la última historia resonó ante él, un resplandor deslumbrante se manifestó. Las figuras, ahora libres, levitaban como estrellas sobre el abismo. «Gracias, Javier», murmuraron en un susurro colectivo, y en ese instante, comprendió que no había dado pie atrás en su recuperación, sino que se estaba permitiendo ser liberado. La luz del diario implosionó en un estallido de colores, y con ello, la realidad comenzó a diluirse. Javier sintió que se desvanecía, pero esta vez no había miedo, solo una profunda paz. En su corazón, sabía que había enfrentado sus demonios, y también a aquellos que había perdido. El viaje terminaba, pero su historia continuaría en la memoria de quienes había liberado. Cuando los ecos de sus risas finalmente se desvanecieron, Javier se encontró de nuevo en el frío pasillo del hospital, pero esta vez, la oscuridad se había ido. Había liberado a las sombras perdidas y a sí mismo. Y mientras caminaba hacia la salida, un nuevo amanecer brillaba al final del camino, esperando para enseñarle la vida que le había sido negada. A cada paso que daba hacia la luz, una voz resonaba en su mente: «La verdad te puede liberar. Nunca la olvides». De repente, estaba de pie en la puerta, sintiendo el aire fresco de la mañana acariciar su piel. Giró para echar un último vistazo al hospital, una construcción solitaria que una vez había estado llena de historias de dolor y pérdida. Pero ahora, en su corazón, solo había gratitud y un renovado sentido de esperanza. Volvió a su hogar, su madre lo esperaría y su hermano también. Las sombras habían desaparecido. A partir de ahora, viviría no solo por ellos, sino por todos aquellos que habían clamado por redención. A partir de ese momento, Javier sabía que siempre cargaría con la memoria de sus combatientes oscuros, pero ahora eran un recordatorio de su fuerza para enfrentar lo desconocido. Había encontrado la luz en la oscuridad, y ahora, había aprendido a vivir nuevamente. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perder las próximas historias exclusivas.
Y por favor, dale al botón de like ahora mismo. Alimenta el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. También, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.